Hoy, ¿qué vamos a ver? Hoy vamos a comenzar viendo lo que es todo lo que es la reproducción celular, es decir, el ciclo celular. Pues recuerden que los seres vivos casi todo es cíclico, entonces los seres vivos nacemos, nos reproducimos, crecemos, nos reproducimos, morimos y todo se va formando en un ciclo. Asimismo, la célula cumple este principio y ella va a tener su ciclo. Entonces, ¿qué es la reproducción celular? Pues es un proceso mediante el cual el material genético de las células se reparte en células hijas. Pues de hecho, todo eso es la reproducción. La reproducción es simplemente el poder preservarme a mí a través del material genético en futuras generaciones. Asimismo, la célula va a conservar ese material genético y lo va a reproducir en lo que son las células hijas, ¿correcto? Ese material genético puede estar en manera de ARN, solo como en los virus. Para reproducirse un virus, recuerde que es lo que hace, infecta una célula, coge esa cadena de ARN, la inyecta dentro del material genético de la célula y empieza a producirse nuevos virus. De ahí para adelante, las demás células lo que hacen es duplicar todo su ADN, ese material genético ADN, y departirlo en las células hijas. Entonces, hay varias formas. Vamos a ver tres básicamente. La primera, todo lo que es fisión binaria. La segunda, mitosis. Y la tercera, meiosis. ¿Qué es la fisión binaria? Entonces, es un proceso de división celular, pero sea exclusivo en las procariotas. ¿Qué característica tienen las procariotas para que este proceso sea exclusivo de ellos? Muy sencillo. Las procariotas, recuerden ustedes, no tienen ninguna estructura interna con membranas, ¿cierto? Ellas no tienen un núcleo definido, no tienen un núcleo como tal. Y el ADN se encuentra disperso en él, se llama nucleolo, se encuentra disperso en el citoplasma de la célula, ¿correcto? Ese ADN es una cadena de ADN. Como vemos en la imagen, como vemos en la imagen, esa cadena se forma en forma circular y se adhiere a la membrana de la célula. Se duplica, sigue adherida y empieza a separarse, se constriñe el centro y me va a formar dos bacterias que son iguales, que tienen exactamente el mismo material genético, ¿correcto? Es un proceso de división bastante rápido, una bacteria se puede reproducir bastante rápido. Y, y el crecimiento de las bacterias es de carácter exponencial, es decir, que si yo tengo una, después voy a tener dos, después cuatro, y así sucesivamente, entonces el crecimiento va a ser muy rápido, ¿correcto? Bien, eso es la fisión binaria, exclusiva de procariotas. Posteriormente tenemos la división mitótica, es decir, la mitosis. Muy importante, todas nuestras células se dividen por mitosis, ¿cierto? Entonces hace posible el desarrollo, el crecimiento, el mantenimiento y la reparación de los tejidos corporales de todas las células eucariotas. Perdón, es que he estado con un poco de gripa. Entonces, todas nuestras células, lo que vamos a llamar células somáticas, es decir, que hacen parte de los organismos como tal, se van a dividir por mitosis. Por mitosis. Entonces, las células de la piel, como vemos, ¿cierto? Se dividen por mitosis. Cuando hay una raspadura, pues la reparación y todo eso, las células son por mitosis. Pero también la mitosis nos ayuda a la reproducción asexual
de las células eucariotas, como en este proceso de gemación de la hidra, en donde empiezan a dividirse las células que tienen una carga genética X, y empieza a dividirse hasta que genera un nuevo organismo. ¿Recuerdan que en alguna clase pasada nosotros hablamos de parterogénesis? Que se daba en algunos reptiles, incluso en algunas aves. Cuando estamos hablando de parterogénesis, quiere decir que hay una división mitótica, ¿cierto? Entonces, ¿qué característica? El material genético del hijo va a ser igual al material genético del adulto. Van a tener el mismo material genético, es decir, es una copia del adulto, ¿correcto? Bien, más adelante cuando hagamos evolución vamos a ver si esto es una ventaja o una desventaja. Antes de entrar de lleno, vamos a ver unos conceptos claves que tenemos. Y el primero de ellos es cromosoma. ¿Qué es un cromosoma? Entonces, es un orgánulo. ¿Qué quiere decir eso? No es un órgano como tal, pero se le da una función de órgano, por eso se llama organulo, que está en forma de filamento y se halla en el interior del núcleo de la célula eucariota. Y lo que es más importante, contiene todo el material genético. Para cada especie, su número de cromosomas es constante. Esto es lo que llamamos el cariotipo. El cariotipo es eso, es el número de cromosomas, es la huella digital genética de cada especie en cuanto al número de cromosomas. ¿Cuántos cromosomas tenemos nosotros? Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. Entonces, es muy importante eso. Entonces, como ven, el cromosoma lo ven ustedes en forma de X. Esta X, ¿por qué es? Aquí, esta parte de aquí central, se llama el centrómero. Es el centrómero. Y eso es una proteína, básicamente, en donde hace que las fibras de ADN se condensen. Y esto y esto se llaman las cromátides. Las cromátides. Entonces, en las cromátides están hechas es de ADN, ¿cierto? Es donde está el verdadero material genético. Aquí lo que vemos, esto aquí que vemos es un cromosoma duplicado. En realidad un cromosoma único sería algo así, ¿cierto? Esto sería un cromosoma. En este punto ya el cromosoma está duplicado. ¿Qué quiere decir? Que tiene duplicada toda la información genética. Es decir, aquí ya estoy listo para la reproducción. Pero ¿cómo es el ciclo celular? El ciclo celular consta de estas fases. La G1, la S, la G2 y la fase de mitosis o meiosis. ¿Correcto? Esta parte de aquí, desde aquí hasta aquí, esto que está aquí en rojo, que yo pongo en rojo, todo esto, o sea, la fase G1, S y G2, es lo que vamos a conocer como interfase. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es la interfase? La interfase es cuando la célula se va a alistar para la reproducción. Entonces, si aquí en la G1, la célula aquí nació, tengo mi célula.
Pasa por la etapa G1. En la etapa G1 lo que hace la célula es crecer en tamaño, duplica el número de cromosomas, ¿cierto? Simplemente crece, la célula crece. Después entra la fase S. ¿S por qué? Por síntesis. En esta fase de rosada que vemos aquí, es cuando yo duplico todo el material genético. Duplico todo el ADN. Es decir, que de esta fase hasta aquí termino la célula doble tamaño, doble cantidad de organelos y el material genético está duplicado, lista para reproducirse. Aquí en la parte G2, ¿qué es lo que hace? Este material genético lo condenso, ¿sí? Es como cuando ustedes cogen un hilo y en vez de manejar así la hebra, le hacen una bolita. Así mismo pasa en la etapa G2. Y al hacer esa bolita lo que hacen es formar los cromosomas. Cuando yo salgo aquí, yo voy a tener la célula lista con los cromosomas listos también para la duplicación. Paso a la etapa de mitosis o meiosis, ¿cierto? En donde la célula se va a dividir. Esta es la etapa, aquí, este pedazo, es la etapa de división nuclear. Es decir, donde ya se divide el núcleo de la célula como tal. Y vuelve a comenzar. Salen las células hijas y vuelve a comenzar todo el ciclo. Entonces recuerden, G1 se alista, S duplica el ADN, G2 termina de alistarse para la duplicación hasta llegar a la etapa de división nuclear. Vamos a arrancar con la mitosis. Entonces, esto es el reparto equitativo del material hereditario característico. En este tipo de división ocurren las células somáticas, como ya habíamos dicho. ¿Qué quiere decir que es el reparto equitativo? Se divide el material genético, pues si ya lo tengo duplicado, simplemente cojo ese material genético y lo divido en dos partes iguales. ¿Eso qué quiere decir? Que las células que yo voy a tener como origen, van a tener las mismas características, van a tener las mismas características genéticas, van a ser iguales. Entonces, si una célula de mi piel se duplica por mitosis, pues una célula de mi piel va a ser igual a otra célula de mi piel. Sencillo. Entonces, la mitosis consta de ciertas fases. Tenemos la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Entonces, vamos a ver cada una de ellas por aparte, para irlas explicando qué sucede en cada etapa de ellas. Como les había explicado, lo primero que tenemos es la interfase, que es la G1, S y G2. G1, S y G2. Entonces, en esta etapa, la célula duplica el material genético, empieza a condensarlo, se forman estas estructuras, ¿sí las ven? Estas estructuras se llaman los centriolos. Son muy importantes. ¿Por qué? Porque estas estructuras nos ayudan a la división mitótica. ¿Cómo? Ya lo vamos a ver. Entonces, aquí en la interfase yo ya tengo la célula lista para la división. Entonces viene en la profase, ¿cierto? ¿Qué es la profase? Los centriolos se duplican, ¿sí? El material genético está condensado a manera de cromosomas. A diferencia de acá, que estaban las hebras sueltas,
aquí ya el material genético se condensó. Esto que es la membrana nuclear desaparece, es decir, el núcleo desaparece. Eso pasa en la profase. El núcleo desaparece, se condensa, ya los cromosomas se organizan y se duplican los centriolos. Y empiezan a moverse, los centriolos empiezan a migrar a formar dos polos en la célula. Si van a formar un extremo y otro extremo. En la metafase, ¿qué sucede? Muy fácil. Meta quiere decir mitad. Es la fase de la mitad, en donde los centriolos llegan a, ya han formado los dos polos, ¿cierto? Forman esta estructura punteada que se llama el uso mitótico, ¿cierto? El uso mitótico, está formado por dos proteínas que son la actina y la miosina, ¿cierto? Y los cromosomas se ubican en el ecuador, es decir, en la mitad de la célula, a la mitad de los polos que formaron los centriolos. Se ubican aquí en la mitad y se adhieren a este uso mitótico aquí, a través del centrómero. ¿Correcto? Entonces, viene la anafase, que es la fase de la separación. ¿Qué quiere decir eso? El uso mitótico se empieza a recoger. Se empieza a recoger el uso mitótico. Y los cromosomas que estaban unidos se separan. ¿Qué característica voy a tener entre esta y esta? Esta y esta, que son iguales, tienen exactamente la misma información genética. Es cuando hablamos de cromátides hermanas. Y que también les puedo decir que son homólogas. Es decir, tienen exactamente la misma información genética. Y aquí se separan. Después viene la telofase, en donde ya se ha separado el material genético, esa condensada, esa bolita, esa hebra que se había formado en bolita, que de manera de cromosomas ya se suelta, ¿cierto? Ya otra vez vuelve a estar a manera de cadenas de ADN, se empieza a formar nuevamente el núcleo, es decir, la membrana nuclear, ¿cierto? Ya empieza otra vez a formarse. Eso es la telofase. Y por último tenemos la citocinesis. ¿Qué es la citocinesis? Es la separación del citoplasma. Entonces, aquí empieza a formar una cintura la célula. También con el exoesqueleto, como cuando ustedes cogen una cuerda para dividir una plastilina que empiezan a apretar y hacen como un nudo y aprietan, así mismo va a pasar aquí, aparece un anillo que empieza a apretar, y entonces empieza a romper y me forma las dos nuevas células. ¿Qué características van a tener esas células? Que tienen la misma información genética, es decir, esta célula y esta célula son iguales. Y no solamente entre ellas, sino tienen exactamente la misma información genética que la célula original. ¿Correcto? Son exactamente iguales. Entonces, miremos aquí en esta animación, para que vean un poquitico más cómo es el proceso, cómo se va dando el proceso de la mitosis. Ahí se separan, eso es la anafase, y aquí empieza la telofase, se empieza a formar, se empieza a apretar, empieza a salirle la cintura y se divide. Interfase, profase, ¿cierto? La profase, tin, tin, tin.
Aquí viene la metafase, que empiezan a migrar y se ubican en el centro de la célula, se separan, anafase y telofase. ¿Correcto? Entonces, eso es la mitosis. Muy fácil, muy sencillo, se da en todas las células somáticas. Entonces, si una célula mía, una célula de mi hígado, por ejemplo, tiene una carga genética de 23 pares de cromosomas, ¿cierto? 23 pares de cromosomas. Antes de entrar en este proceso de mitosis va a tener 46 pares. ¿Por qué? Para cuando haya la división mitótica, vuelvo a tener los 23 pares. Con eso aseguro que todas las células de mi organismo siempre van a tener 23 pares de cromosomas. Los humanos tenemos 23 pares de cromosomas, ¿correcto? Es decir, tenemos una carga genética 2N, siendo N el 23 y 2, porque como hay una fecundación, entonces de padre y de madre, entonces son 23 pares.